Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches, Carolina. Saludo a todas, a todos, a todes. Bueno, hoy estamos con el curso de Cultura, Educación, Innovación Tecnológica y Comunicación. Y tenemos dos invitados, dos grandes invitados, yo diría, por sus antecedentes, pero a su vez porque siempre están participando y colaborando con nosotros. Antes de hacer la presentación de ambos, de Luis y de Carolina, bueno, muy brevemente les quiero contar a ellos, más allá de alguna información adicional que tienen. Nosotros estamos desarrollando una especialización, esta es la segunda corte, denominada Estudios Socioeconómicos Latinoamericanos, y es un proyecto pedagógico, digamos, militante. Todos los docentes internos, que somos en total 18, lo hacemos ad honorem, de la misma manera que los 14 profesoras y profesores invitados como ustedes, que nos dan conferencias, están en la misma situación. Cada uno de los cursos, este es el número 6, y nos queda uno más, cada uno de los cursos siempre ha ido acompañado en el segundo encuentro con una conferencia por parte de dos profesores o profesoras. En este caso, los invitados son ustedes y el pedido que siempre hacemos es que nos ayuden a complejizar los temas. Nosotros pensamos que América Latina, Latinoamérica y el Caribe es estratégico para el capitalismo mundial. También pensamos que nos hace falta desarrollar mucho el pensamiento crítico y para eso ponemos énfasis en nuestras actividades en encontrar argumentación para, bueno, debatir estos temas. Decirles, antes de hacer la presentación, que están participando en la especialización, tiene de manera activa 17 integrantes y participan también docentes, y también están participando de República Dominicana. Hay colegas que forman parte de un proyecto pedagógico de la Universidad Nacional de San Juan, Argentina, que están con el doctorado en, bueno, ciencias sociales. Y también participan de otros espacios y de otros lugares de la Argentina. Decir que Carolina Jiménez Martín es de Colombia y el tema que le hemos pedido que nos acompañe tiene que ver o está denominado la dominación capitalista desde América Latina y el Caribe. Carolina es doctora en estudios latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, magíster en estudios políticos por el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia, politicóloga, Universidad Nacional de Colombia, e integrante del Grupo de Trabajo de Crisis y Economía Mundial, CLACSO, al cual abonan también siempre con su presencia Gabriela Ruffinelli, bueno, Julio y otros compañeros y compañeras. Luis Bonilla Molina, venezolano, y el tema que le hemos pedido a él que, bueno, nos ayude a descifrar, ¿no? Es el capitalismo y la reproducción del conocimiento. Luis es doctor en ciencias pedagógicas, postdoctorados en pedagogía crítica y propuestas de evaluación de la calidad educativa, miembro del comité directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, socio de la campaña latinoamericana por el derecho a la educación, integrante de la Asociación Latinoamericana de Sociología, ALAS, y la Fundación Kairos, director de investigaciones del Centro Internacional de Investigaciones
Otras Voces en Educación, profesor universitario, coordina el grupo de trabajo de Claxo, Capitalismo Digital, Política Educativa y Pedagogía Crítica del grupo de Claxo. Por supuesto que puedo haberme con seguridad omitido algunos otros antecedentes, pero fundamentalmente queríamos destacar esto y también, bueno, la disposición a que voluntariamente nos vengan a acompañar con sus, bueno, reflexiones. Así que, bueno, empezarías vos, Carolina. Ahora te voy a habilitar para que puedas compartir. Dame un minutito. Ahí está. Ahora, si querés compartir, Carolina, ya estás habilitada. Adelante. Ahí ya se está viendo, Sí, ¿cierto? perfecto. No sé si estás, permíteme que creo que no está pantalla. Ahí está. Listo. Bueno, bueno, un saludo para todas, todos y todes. En primer lugar, pues quiero agradecer la invitación al compañero Enrique, a Julio y por supuesto a la Universidad Nacional de San Luis en la especialización en estudios socioeconómicos latinoamericanos por el espacio en el que ustedes participan. Bueno, Enrique situó un título de mi presentación, pero claramente en aras de articular mucho más este intercambio con el tema grueso que está propuesto para este módulo o esta sesión del curso sobre capitalismo y reproducción del conocimiento, pues yo intenté como hacer una breve presentación justamente sobre el debate sobre el conocimiento entre el recurso de uso compartido o bien común de la humanidad. Creo que este tema que nos proponen para dialogar y trabajar el día de hoy sobre capitalismo y reproducción del conocimiento es del mayor interés porque nos interpela en el seno de nuestros espacios universitarios, ¿cierto? En esos espacios que otrora se constituyeron en escenarios amplios de deliberación y producción de un pensamiento crítico, ya lo mencionaba Enrique, cada vez, digamos, con mayor debilidad para avanzar como en ese horizonte y en esa formación y una producción de un pensamiento crítico que lo crítico se expresa en el compromiso con esa transformación social en perspectiva de un horizonte colectivo democratizador y emancipador. Esos movimientos universitarios o esos espacios universitarios mejor que bebieron, y pues ustedes que están en Argentina lo sentirán de manera mucho más cercana al movimiento estudiantil de Córdoba, el cual, preparando la presentación, releí de nuevo y sentía uno un siglo después la vigencia y la necesidad de recuperarlo porque situaba elementos centrales sobre la autonomía, la soberanía, la libertad, la democracia, una ciencia comprometida con la sociedad, el fin de la mediocridad en el proceso de formación. Todas estas son categorías que recupero del Manifiesto de Córdoba y que parece que hoy se vuelven a situar con mucha fuerza a la hora de discutir la universidad que requiremos la universidad para el siglo XXI. Yo creo que es posible señalar que hoy, transcurrido un siglo, estamos hablando de 1918, un poco más de 2018, nos enfrentamos nuevamente a una serie de asuntos que parecieran recrear, claramente ajustada a estos tiempos. En un siglo han pasado muchísimas transformaciones en términos del orden social y de la producción del conocimiento, pero sitúan esos problemas referidos a una universidad o a lo que ellos denominaban la renta de los ignorantes, ¿cierto? Una ciencia que parecería que pasa silenciosa o entre mutilada y grotesca al servicio burocrático. Bueno, y hoy los que están un poco más inmersos en la universidad, pero los que de una u otra manera también la acompañan, saben que nos estamos enfrentando a una universidad atrapada en la lógica mercantil, una universidad neoliberalizada, que ha venido o que ha devenido mejor en lo que un colega colombiano, el profesor Renan, ha señalado como la universidad de la ignorancia. Bueno. Dicho esto, yo quisiera compartir con ustedes tres ideas gruesas, una en una perspectiva quizá muy rápidamente más teórica
que es el debate entre el conocimiento como bien económico y recurso de uso compartido o como bien común de la humanidad. Y acá dice bien común con comunidad, y ahorita ya van a ver un poco en qué horizonte estoy planteando esta idea. Una segunda sobre cómo esa partida sobre bien común ha venido generando una neoliberalización de la universidad y un poco situar a América Latina en esta nueva geografía de la economía global del conocimiento. Y finalmente, para no quedarnos solamente como en el mapa crítico del estado de la cuestión, dar algunas puntadas sobre la Universidad Latinoamericana ante el conocimiento como bien común de la humanidad. Entro entonces a la primera idea que hace referencia al debate entre el conocimiento como bien económico o bien o un recurso de uso compartido o como bien común con comunidad. Yo creo que es importante señalar que la pandemia del COVID-19, que todas y todos, bueno, padecimos, algunos con mayor intensidad que otros, pues marcó un momento de exacerbación de las condiciones sociales que veníamos. No es que a partir de la pandemia, como todos lo sabemos, se haya expresado la precariedad, la desigualdad, el despojo, la explotación, pero profundizó y acentuó esas condiciones bastante dolorosas y que expresan la desigualdad del orden social existente. Durante este corto pero doloroso tiempo, la vida en general fue puesta en cuestión y ahí se situó un debate muy importante y era el referido a el carácter de la vacuna como bien común o como bien público de la humanidad. Y la rápida comprensión que hubo por parte de la comunidad científica del coronavirus y la posibilidad de generar una vacuna convocó un importante debate sobre la democratización de su acceso, su producción y distribución. Sin embargo, como lo pudimos ver y haciendo como un análisis de la geografía del proceso epidemiológico y demás, lo que encontramos es que terminó generándose una suerte de nacionalismo sanitario acompasado por la mercantilización de la vacuna. Y me parece que es muy importante situar estos dos elementos en un orden que nos ha planteado la globalización, que nos ha situado en que somos parte de la idea de lo nacional cobró un lugar central y los estados en esa lógica apelaron a que ellos debían tener, o los estados con mayor capacidad en términos del orden central, el acceso a la vacuna y el acceso mediado por la capacidad de compra de la vacuna. En ese sentido, las expectativas de solidaridad ante el choque viral global quedaron rezagadas ante las lógicas del mercado, centradas en el lucro y el acaparamiento. Y esta coyuntura la usuró, si me permiten ustedes la expresión, las posibilidades de lograr una superación coordinada, acelerada y gratuita para la mayoría de la población mundial, a la vez que ratificó las distancias de todo tipo, digamos, entre zonas y espacios sociogeográficos, profundizando aún más los desequilibrios globales. Vean ustedes que en su momento esta aparente paradoja fue resumida por Peter Mayburg, director del programa de Public Citizens Access to Medicine. Esta es la vacuna del pueblo, los científicos federales ayudaron a inventarla y los contribuyentes están financiando su desarrollo, debería pertenecer a la humanidad. Sin embargo, como todos lo sabemos, no fue posible situarla realmente como un bien común de la humanidad y terminó situada como un recurso de uso compartido, ¿cierto? Y un bien de interés económico. Y vamos a mirar las implicaciones que tiene esto y quise iniciar por ahí porque creo que es muy expresivo de la forma como el conocimiento es sujeto y objeto de mercantilización, pese a que el conocimiento finalmente es una producción social colectiva y frente a lo que está detrás de la financiación de esta producción del conocimiento. En ese sentido, de manera reciente, no porque sea algo novedoso, pero por la discusión misma que se ha dado en torno a la idea de las sociedades del conocimiento y demás, se ha venido dando una discusión a propósito de los nuevos acercamientos del conocimiento, ¿cierto? Y esos nuevos acercamientos nos ubican en dos líneas que justamente era la que yo nombraba en el título de esta primera idea. Una primera línea hace referencia a poder situar lo común
en la lógica de bienes de acceso abierto, bienes de interés general, que en todo caso son recursos de uso común. Es decir, el conocimiento tiene una característica, si me permiten ustedes la expresión, que no se agota porque una sola persona la use, ¿cierto? Todas podemos estar usando un paper, todas podemos tener acceso a ciertos elementos y eso no implica que sea un recurso que se agote, por eso necesita un tipo de gestión particular. Estas teorías, que quizá la autora más destacada ha sido Eleanor Ostrom, ¿cierto? Que todos plantean que Ostrom sugiere una lectura de los bienes comunes, lo que han terminado es generando una lógica conciliatoria entre el bien económico y el bien común. Es decir, es posible mercantilizar el conocimiento porque no implica el agotamiento del recurso porque genera condiciones de acceso, pero a su vez genera condiciones de rentabilidad. Sin embargo, frente a esta discusión, autoras como Silvia Federici, en América Latina hay una reflexión bien importante, han situado la necesidad de valorar el conocimiento como un bien común con comunidad, es decir, que es una relación social fundamental para el desarrollo de la vida y que no necesariamente, o mejor, no debe estar mediado por la lógica mercantil. Entonces, me parece muy importante situar este primer elemento porque nos pone en una perspectiva diferente la valoración de este conocimiento y la posibilidad de la apropiación colectiva del mismo. Bueno, resulta que la universidad y los sistemas de educación superior han adoptado esta idea del conocimiento como recurso de uso compartido, como un bien económico, y esto ha permeado la vida de las comunidades académicas y científicas alrededor del mundo globalizado. En efecto, las transformaciones que han operado en la organización social capitalista han impactado las dinámicas sociales, trastocando varios marcos normativos e institucionales de los sistemas de educación superior y, en consecuencia, la orientación y el alcance de las agendas de investigación. La educación y los procesos de pensamiento y producción del conocimiento han sido eclipsados por la égida del neoliberalismo y la lógica del lucro, transformando los horizontes misionales de la universidad pública. Y esto es, digamos, un problema que estamos padeciendo en los sistemas de educación superior y que particularmente los estamos padeciendo los que nos movemos, trabajamos y vivimos en el espacio de las universidades públicas, ¿cierto? En este escenario estamos transitando una especie, si me permiten la expresión, recuperando a NEAVE hacia unos estados evaluadores que impulsan agendas de políticas para adecuar los sistemas de educación superior y, en últimas, la producción científica según las exigencias de la racionalización de recursos y la identificación de áreas altamente productivas. Es decir, tenemos universidades, investigadores, investigadoras que están impulsando campos de conocimiento en función de lo que pueda ser rentable, en función de lo que demanden ciertos renglones o ciertos sectores del mundo productivo y no necesariamente lo que esté reclamando la sociedad y las necesidades que están reclamando la sociedad. Creo que el ejemplo de la vacuna es una situación muy clara de lo que se está padeciendo. Y en ese sentido, las universidades, en su afán por adoptar y adaptarse a las nuevas condiciones, han terminado introduciendo lógicas de empresarialización, de reorientación de las actividades académicas hacia la venta de servicios y de mayor vinculación con el sector privado como fuente generador de recursos. En estas dinámicas mercantilizadoras quisiera mencionarlo rápidamente porque es importante para la idea que voy a señalar a continuación. Hay dos dispositivos que han sido claves y acordes con esos objetivos de eficiencia, eficacia, competencia, que son todos los modelos de evaluación científica que tienen por objeto clasificar los conocimientos que parecería que fueran útiles para la generación de valor y todos los modelos de ciencia abierta. Ustedes habrán escuchado por ahí todo lo que implica
el tema de la evaluación, el tema de los papers. En el caso colombiano, por ejemplo, nosotros tenemos un decreto que rige a los profesores de las universidades públicas y tu salario está definido por unos puntos que te dan, pero los puntos sobre todo se valoran en función de ciertos espacios en los que puedas publicar, que realmente son los espacios de ciertas revistas indexadas y demás. Entonces, por un lado tienes la evaluación científica y por el otro lado un modelo que termina siendo muy perverso, y en la segunda idea les voy a mostrar algunos datos, y es el modelo de ciencia abierta, que de abierta realmente no tiene mucho porque termina siendo un modelo de comercialización y de venta por detrás para los recursos que se puedan publicar. Bueno, digamos que este es como un marco general en el que se sitúa lo que ha venido pasando con las universidades y que nos permite hablar de la idea de la neoliberalización de la universidad y mostrar un poco cómo las universidades latinoamericanas han entrado en esta lógica y eso qué implicaciones ha tenido en la nueva geografía de la economía global del conocimiento. Bueno, les señalaba yo hace algún momento que se ha venido situando la idea del paradigma de la sociedad del conocimiento, que este paradigma ha venido impulsando transformaciones en los sistemas de investigación y sobre todo en los propósitos misionales de las universidades durante los siglos XX y XXI, ¿cierto? Hemos entrado en una especie de marco de capitalismo universitario, ¿cierto? Donde el modelo universitario neoliberal ha impuesto esquemas de regulación emergentes que alteran, si me permiten la expresión, la autonomía de las agendas de investigación, que otorgan un lugar privilegiado a las necesidades del mercado, y es un poco lo que se ha venido denominando como ese neoliberalismo académico. De esta manera se ha instaurado el modelo de competencia en las comunidades científicas, en la lógica de la gestión universitaria, pues con todas las implicaciones que ustedes pueden ver que están aconteciendo en nuestras universidades, ¿cierto? Las universidades latinoamericanas han entrado en esta lógica, ¿cierto? Han diseñado una serie de dispositivos que han asegurado esa nueva gobernanza de la investigación y la producción científica en la región, pero lo interesante de este asunto, si me permiten señalarlo, es que pese a todos estos esfuerzos que están haciendo las universidades latinoamericanas por ajustarse a estos nuevos esquemas, esta idea de la sociedad global del conocimiento, no solo no se ha fortalecido las universidades y las ciencias de la región, sino que se han configurado unas novedosas modalidades de desarrollos geográficos desiguales en términos de la producción social del conocimiento, ¿cierto? Esto que nos habían situado que en la globalización desaparecían los centros, las periferias, que desaparecían las lógicas de desarrollo geográfico desigual, aquí recuperando un poco los geógrafos marxistas, lo que queremos señalar es que se han afianzado los desequilibrios territoriales y la subordinación de las agendas del conocimiento a las del norte global. Entonces, pese a este profundo esfuerzo que se ha venido señalando, realmente se ha afianzado una especie de capitalismo dependiente en términos de las lógicas de la producción del conocimiento. ¿Cómo se expresa esto? ¿Cómo lo podemos ver? Perdón, voy un poco rápido, pero la idea es que tengamos un poquito más de tiempo para el intercambio. Lo que me pasa muy rápido, si quieren ahorita en el intercambio lo podemos desarrollar un poquitico más. Cuando estamos hablando del desarrollo geográfico desigual, yo no sé si ustedes alcanzan a ver bien ahí, por ejemplo, estas dos gráficas. En el mapa que tenemos aquí en la parte de arriba, es un mapa que ilustra los investigadores por millón de habitantes en la región, por regiones entre el 2014 y el 2018. Y si ustedes ven, pueden ver un poquito los números, realmente las distancias son bastante significativas entre países como los Estados Unidos, como el Reino Unido, como Francia y como Alemania, ¿cierto? Que llegan a tener en el 2018, Estados Unidos registra 4.412 por millón de habitantes, Francia 4.715, Alemania 5.212, y países como México registran 260, Argentina 1.192,
el Caribe, mostrando incluso pues, las diferencias importantes al interior de la región latinoamericana y caribeña, 520. Es decir, en términos de esa sociedad y esa representación de las comunidades académicas en términos de la geografía del conocimiento, pues tenemos ahí una distancia, pero quizá, y me interesa bastante que podamos mirar la gráfica que sigue. Vean ustedes que la gráfica nos sitúa, si hacemos una división un poco grotesca, que no nos permite ver como más las singularidades regionales, entre la idea del norte global y el sur global. Vean ustedes que en términos de las revistas indexadas, el 81,6% están en el norte global, ¿cierto? Solo el 18% en el sur global. En términos de los documentos que se publican, el 84% son del norte global, el 15% del sur global, y en términos de citas, es decir, los investigadores que son prestigiosos, vean ustedes que para que usted un artículo se lo publiquen, casi que miran es a quién está citando y dependiendo de las situaciones, si son situaciones relevantes según los diferentes índices que hay para medir los investigadores y los artículos, el 95% de los que se citan son académicos y producción de académicos estadounidenses. Vean ustedes que la desigualdad geográfica es tremenda y tiene diversas expresiones. Digamos que por razones de tiempo no podría detenerme a darles todos los datos, pero en Scopus, por ejemplo, para el año 2020 se registraron 833 publicaciones científicas latinoamericanas, es decir, solo el 3,3 de lo que se publicó en Scopus fue de América Latina. Estoy hablando del total de revistas indexadas que participan de esa base, ¿cierto? Cifras que contrastan con Estados Unidos, que tiene el 25%, el Reino Unido, que tiene el 23%. Si vemos en Web of Science, es la misma situación, lo cual nos muestra realmente la poca visibilidad que hay, la poca posibilidad, digamos, de tener un impacto significativo en esta modalidad de visibilización de la producción científica. Cuando hacemos este análisis en términos de los idiomas, por ejemplo, el inglés en efecto es el idioma privilegiado. En el caso de las revistas de ciencias sociales que participan en Thomson, el 94,5% de las revistas publicadas son en inglés, solo el 0,4% en español, y ahí empiezan las derivaciones con las otras múltiples lenguas que hay en el mundo. Y lo que se ha venido observando es en efecto una mayor tendencia a que investigadores latinoamericanos publiquen en inglés si realmente quieren tener un impacto en esta academia que daría algún tipo de prestigio académico. Esto simplemente lo que hace es ilustrar la poca visibilidad de la producción académica latinoamericana en el circuito hegemónico, porque cuando se hace un análisis de la producción en términos de ciencia realmente abierta de otros circuitos, América Latina en eso realmente es bastante potente. Esto no solo está teniendo un impacto en términos de la visibilidad, sino que hay un dato que es fundamental con esto que hemos señalado de la mercantilización del conocimiento, y es lo que implica en términos de transferencias de excedentes, si me permiten también un poco la expresión, porque nosotros estamos pagando recursos importantes. Ustedes saben la modalidad de publicación por APC, ¿cierto? Que te hacen una cuota de procesamiento por artículo, es decir, el investigador, nosotros en teoría podemos ir, ver, buscar un artículo, bajarlo y leerlo, pero eso tiene dos costos importantes que están por detrás. Uno, el que invierte en las universidades para tener acceso a las bases de datos, y dos, el que invierte en las universidades para que sus profesores, sus investigadores puedan pagar el APC para que puedan ser objeto de publicación. Hace como una semana salió un artículo muy sintético de un profesor de la Universidad Complutense de Madrid, donde muestra las cifras que está gastando la Complutense y que está gastando España, y son alarmantes. Si ustedes me permiten, yo les puse ahí la, la cita y dice lo siguiente, dice, en España esto pago del APC, ¿no? En España supone un desembolso de 170 millones de euros en 4 años
precio por el cual las editoriales acceden a publicar en acceso libre nada más que 50.000 artículos científicos. Esto significa que las universidades españolas pagan por dar acceso libre a sus publicaciones alrededor de 2.500 euros por artículo. Por ejemplo, dice el profesor, en la Universidad Complutense de Madrid se publican alrededor de 11.800 artículos al año, que al precio del acuerdo piloto supondría en total 30 millones de euros en gastos de publicación, alrededor de 20 veces más que el actual desembolso de su biblioteca, que se sitúa aproximadamente en 1.3 millones de euros por año. Y él usa ahí una metáfora que es, creo que es bastante ilustrativa de cómo opera el modelo. Dice, para entenderlo, imaginemos que hacemos un pastel con unos amigos, desarrollamos la receta, cada uno pone o la harina, los huevos, el azúcar, el chocolate, se mezclan todos los ingredientes, lo cocinamos en un horno de nuestra propiedad, en nuestra cocina, y cuando está listo, viene un señor y con la excusa de ponerle una guinda, se queda con la tarta y nos cobra cada uno 10 euros la ración, ¿cierto? Es, digamos, ese es el esquema perverso en el que están metidos o que nos hemos metido las universidades. Bueno, y entro rápidamente para finalizar en esta tercera idea, que es lo que he señalado como la Universidad Latinoamericana ante el conocimiento como bien común de la humanidad. En efecto, como lo he venido señalando muy rápidamente en estos minutos de presentación, este afianzamiento de la universidad neoliberal que ha implicado el despojo de los derechos, entre estos el derecho a la educación, pretende imponer una única comprensión posible del conocimiento como un recurso de uso compartido o un bien de interés económico, como lo mencionaba en la primera parte de la presentación. Y esto ha sido realmente problemático porque ha terminado generando que las universidades abandonemos ese horizonte ético-político, la búsqueda de una sociedad justa y democrática, y ha terminado encaminando a la universidad en un régimen de competencia subordinado a los intereses de la sociedad corporativa del conocimiento. Esta situación, como les decía yo, ha sido nombrada por un profesor colombiano, Renan Vega, como la Universidad de la Ignorancia. La devaluación y la pérdida de los objetivos sustanciales de la universidad están o explican mejor la crisis por la que está atravesando. Creo que hoy las universidades atravesamos una crisis que nos sitúa en la necesidad de darnos unos debates importantes, ¿cierto? Sobre la burocratización de la que es objeto, sobre los sistemas de gestión de la que ha sido objeto, y realmente cuáles son o cuál es la universidad que demanda esta sociedad del siglo XXI con todas las dificultades que estamos afrontando. Por eso es importante que podamos dar un debate al interior de nuestras universidades y al interior del sistema de universidades latinoamericanas y particularmente las universidades públicas. No digo que las privadas no tengan que participar de esta discusión, pero las universidades públicas deben ser las que lideren este tipo de intercambios sobre cómo logramos recuperar la universidad como espacio comprometido con la búsqueda del bien común para la reconstrucción de sociedades democráticas. Creo que eso es una tarea urgente dada la situación de crisis civilizatoria que enfrentamos, que ustedes han venido caracterizando y que creo que van a seguir caracterizando en lo que es el desarrollo de este curso. La recesión económica, el afianzamiento de proyectos políticos posfascistas, bueno, sobra decir la situación en que están ustedes atravesando ahorita a propósito del proceso electoral en la Argentina, el calentamiento global, el incremento de la desigualdad, el afianzamiento de estructuras criminales, entre otros asuntos, creo que reclaman una universidad dispuesta a volcar todo el proceso creativo de la producción del conocimiento en la búsqueda de soluciones para garantizar una vida digna para todas, todos y todos. Insumos y aportes hay bastantes. Yo ahí en la diapositiva situaba incluso debates que ya se daban desde la década de los 90. Creo que la Comisión Gulbenkian en su momento hizo contribuciones importantes para pensar la reestructuración de las ciencias sociales y la necesidad incluso de pensar la forma de producción del conocimiento para poder reencantar el mundo, señalaban ellos en su texto.
la posibilidad de consolidar un pensamiento ecologizante, ¿cierto? Y de configurar una universidad capaz de contribuir a resolver esta crisis multidimensional que padecemos. En efecto, pasa por una reforma, no solo en términos de la gestión universitaria que hemos venido aquí problematizando, sino sobre todo en términos de la concepción y la forma como atiende los objetivos misionales de investigación, educación, extensión. Bueno, estos eran unos elementos grosos que quería señalar. Creo que es importante cuando pensamos en estos tres horizontes misionales de las universidades públicas en investigación. Creo que una universidad de lo común tiene que pensar en actividades científicas plurales y diversas, ¿cierto? Que tengan como horizonte el bien común de la humanidad, no simplemente agendas plegadas de manera dominante a los intereses corporativos, que creo que en términos de extensión debe ser una universidad que promueva el trabajo comunitario, que contribuya al mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores vulnerables, no simplemente una universidad comprometida con la venta de servicios. Y en términos de educación, creo que es muy importante volver a recuperar y situar la docencia, estimularla. Vean ustedes que con este esquema lo que se ha hecho es subvalorar la docencia, ¿cierto? La docencia pareciera que ya no representa prestigio social, que no genera estímulos salariales en igual proporción que la investigación, y hemos tenido muchos colegas que desafortunadamente ahora solo quieren estar en el plano de la investigación y no la docencia por las implicaciones que esto tiene en términos de lo que sería en el círculo hegemónico eh, el prestigio académico. Bueno, yo creo que hay varios asuntos que quedan situados, pero insisto, un poco lo que me interesaba, grosso modo, dejar señalados son cómo la universidad en tanto ha asumido el conocimiento como un bien económico y no como un bien común de la comunidad, pues está siendo objeto de estas situaciones que realmente pues plantean una serie de desafíos para la reproducción del conocimiento. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Carolina. Muy interesante las reflexiones. Decir, antes de que comience, le vamos a dar la palabra a Luis Bonilla Molina. Quienes tengan algunas preguntas pueden ir anotándolas en el chat de manera tal de que, bueno, los participantes, los conferencistas puedan ir leyéndola. Y por supuesto, si no, una vez que concluyamos con las reflexiones de Luis, levantando la mano, bueno, si alcanzamos al menos con un grupo de participantes poder hacer un intercambio. Andamos muy bien con el tiempo, así que bueno, muchísimas gracias, Carolina, y adelante, Luis Bonilla Molina. Muchísimas gracias nuevamente. Si vas a compartir, Bueno, ¿querés que te no, habilite? no voy a compartir. Bien, No voy a adelante, compartir. Gracias, Luis. Enrique. Bueno, ante todo agradecer a la Universidad de San Luis por esta invitación, especialmente a Enrique y a Julio Gambina por este esfuerzo también que hacen, bien importante en cuanto a romper la lógica de privatización que se intenta imponer en América Latina. Agradecer a Carolina Jiménez por la intervención de ella permite situar un poco la mía, ubicar, complementarla. Creo que nos complementamos uno y otro en el esfuerzo que estamos haciendo. Yo voy a tratar de trabajar 9 o 10 ideas en el tiempo que tenemos, que quizás en el intercambio se puedan profundizar o ampliar y que tienen que ver con lo que he venido trabajando los últimos 10, 15 años en materia de educación e investigación. El primer aspecto es que hay un problema teórico fuerte en los análisis sobre educación alternativa, sobre resistencias educativas para enfrentar la ofensiva del capitalismo actual. La mayoría de los análisis que se hacen sobre la educación e incluso desde las pedagogías críticas, de la teoría crítica de la educación, hacen un cuestionamiento al capitalismo
sin tomar en cuenta las revoluciones industriales. Y este es un problema serio desde el punto de vista teórico, porque no logra captarse los cambios sustantivos que han habido en la lógica del capital para la educación en general, para la educación básica, secundaria y universitaria, a partir de la tercera revolución industrial y ahora con los énfasis en el marco de la cuarta revolución industrial. Entonces, la primera propuesta es que trabajemos la crítica al capitalismo, pero también modulada o analizada con los pliegues de las revoluciones industriales para poder avanzar en un análisis en profundidad. Un ejemplo breve al respecto. En la teoría crítica se suele decir que el capitalismo es disciplinar y que lo alternativo es lo transdisciplinario. Eso era cierto para las dos primeras revoluciones industriales. La tercera revolución industrial inaugura nuevas necesidades para el capitalismo tecnológico que implican una necesidad de que la educación sea transdisciplinaria para la reproducción del sistema. Por eso es que UNESCO, entre otros, hace un papel enorme de difusión del pensamiento de Edgar Morin o Edgar Morin, pensamiento complejo, y se hace un esfuerzo desde incluso las bancas de desarrollo. Tú consigues documentos del Banco Interamericano, del Banco Mundial, de la OECD, señalando la necesidad de que la educación sea transdisciplinaria porque es un requerimiento de la tercera revolución industrial. Y en la cuarta revolución industrial, la exigencia mayor es convergencia disciplinar, que no da tiempo para explicarla en toda su complejidad, pero es un buen ejemplo del problema teórico que tenemos en la teoría crítica. Seguimos diciendo, el capitalismo disciplinar, lo alternativo es lo transdisciplinario, lo cual, insisto, no tiene sentido a partir de la tercera revolución industrial. El segundo elemento que es importante trabajar es que se ha generalizado, y más aún después de los trabajos de Foucault, que el régimen de poder y de reproducción es el régimen biopolítico, con todo lo que esto significa, la cosificación de los cuerpos, la cosificación curricular, todo el tema del uso de la energía mental, corporal para la reproducción simbólica, material del capitalismo. Esto era cierto también hasta mediados de la tercera revolución industrial y comienza a diluirse con todo el tema de la transición hacia la cuarta revolución industrial, el auge de lo digital y de lo virtual, que como diría, entre otros, Byung-Chul Han, ha producido un cambio de régimen, del régimen biopolítico, y él le llama el régimen de datos, yo prefiero llamarlo el régimen predictivo, como la característica mayor del capitalismo en la transición a la cuarta revolución industrial. Hoy el capitalismo no necesita tanto la cosificación como antes, ni el control disciplinar de los cuerpos, sino mayores niveles de libertad simbólica para que se produzca o incremente exponencialmente el volumen de datos y a través del volumen de datos poder generar otro tipo de control. Este cambio sustantivo es importante incorporarlo para poder entender incluso los esfuerzos que ahora hace el sectores del capital por la flexibilización curricular. No terminamos de entender por qué el capitalismo, que instauró en la década de los 40, 50, todo el tema de la curricularización de las pedagogías, el currículo prescrito como el centro de la formación, ahora habla de flexibilización curricular porque esto tiene que ver con nuevos estilos de aprendizaje que intenta desarrollar en el nuevo régimen de control y de reproducción, que, insisto, desde mi punto de vista, es ahora el régimen de carácter predictivo que supera el régimen de control biopolítico, a pesar de que países como China estén haciendo una combinación de ambos regímenes, el régimen biopolítico con el régimen predictivo para el desarrollo de su perspectiva. Tercer elemento. Es importante distinguir tres grandes grupos de políticas del capital a nivel mundial. A veces nosotros decimos hay una política del capitalismo que no termina de ver las contradicciones que hay a nivel del capital internacional, de la burguesía internacional y de los diferentes tipos de capital, especialmente con el surgimiento de la financiarización económica. Hoy podríamos decir que hay tres grandes iniciativas en materia educativa a nivel global. Una, la tendencia reformadora internacional, que parte en buena medida de las iniciativas de Estados Unidos, la Unión Europea
y que se expresan en diálogos directos con los países, en el cual una interlocución muy importante es el Banco Interamericano de Desarrollo. Cuando los países firman cualquier convenimiento de endeudamiento externo, hay una cláusula pequeña que señala que cualquier reforma educativa que se pretenda hacer debe ser hecha con el acompañamiento, de la forma elegante que lo dicen, del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces hay una primera iniciativa a nivel global de un sector del capital que se puede englobar en una tendencia reformadora internacional. Tomás Pokewitz, el sociólogo estudioso de las reformas educativas global, escribió en un libro en la década de los 90 describiendo esta tendencia, que es una intención de copiarse todo lo exitoso que se está haciendo a nivel internacional. Incluso cuenta en su libro sobre globalización cómo el gobierno de Estados Unidos lo contrata para que haga un estudio sobre la reforma educativa en Japón, por todo el éxito que tenía la economía del sudeste asiático en los 80, y una o 2 semanas antes de tener que emprender el viaje para Japón, le avisa al Departamento de Educación de los Estados Unidos que el ministro de Educación de Japón va a visitar Estados Unidos y por lo tanto le pide el director de Educación de Estados Unidos que lo acompañe a recibir al ministro de Educación para que de una vez hagan el vínculo. Cuando llega el ministro de Educación, le presentan a Pokewitz y le dicen Pokewitz va a ir a hacer un estudio sobre la reforma educativa japonesa y quería que se conocieran. Y el ministro japonés dice, qué bueno, porque mi gobierno me mandó a ver qué puedo copiar de las reformas educativas norteamericanas para llevarlas a Estados Unidos. Entonces, Tomás Pokewitz dice que la tendencia reformadora internacional es en realidad un intento sin norte por copiar todo lo que son experiencias exitosas en uno u otro o consideradas experiencias exitosas para la lógica del capital. El segundo centro de reformas a nivel global es el llamado ODS 4, Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, Calidad de la Educación, que comenzó desde la década de los 90 con las metas de Youngstown, después con las metas de Dakar en el 2000, con los objetivos del milenio del 2000 y que continuó a partir del 2015-2030 con los objetivos de desarrollo sostenible y especialmente con el objetivo de desarrollo 4, calidad de la educación, que es un esfuerzo por intentar hacer una economía de la inversión en términos financieros, de que lo que se invierta en educación sea lo más rentable posible y haya el menor desperdicio de dinero. En síntesis es para mí eso, y que tiene que ver en la educación superior con intentar graduar o permitir primero el ingreso y después graduar solo a aquellos que necesite el sistema para su reproducción, para el tema de la producción industrial o tecnológica del capitalismo a escala global. Esta es la segunda tendencia. Y una tercera tendencia es la tendencia de, la transformación digital de la educación, que es liderada por el Foro Económico Mundial o el Foro de Davos y que procura usar todo el tema tecnológico para producir un cambio sustantivo en la modelación de los estilos de aprendizaje, de conocimiento, de profesiones y permitir o facilitar la transición a lo que ellos llaman las fábricas 4.0 y su impacto en el mundo del trabajo, la digitalización de la vida en general y que tiene un capítulo muy especial en el tema de crear modelos de educación híbrida, modelos de educación virtual, incluso toda la iniciativa metaversiana por crear universidades de carácter 100% digital o virtual, algo que no es nuevo, que nosotros incluso denunciamos en el 2015 bajo el nombre de Apagón Pedagógico Global, anunciando que incluso sectores muy importantes del capital estaban interesados en producir una alfabetización a escala mundial en materia virtual y digital, y que eso podía implicar algún tipo de encierro en casa. Bueno, llegó el COVID-19 y fue usado para todo el tema de esa alfabetización global. Incluso la reunión del Foro Económico Mundial de este año, ustedes lo pueden ver en los videos que están disponibles en su sitio web, las intervenciones de instalación hablan que lo que hizo el COVID-19 fue adelantar 5 años todo lo que tenían en materia de transformación digital. Entonces, es importante cuando hablemos del capitalismo y de las iniciativas reformadoras o transformadoras de la educación del capitalismo, hagamos distinción de estas tres iniciativas que no siempre son complementarias y que expresan las propias contradicciones económicas y políticas del capital a nivel internacional. Y ahí entramos con
lo que ocurrió en el COVID-19 2020. Y una preocupación que tenemos mucho es que lo que ocurrió en 2020 ha sido precariamente denunciado por la academia, por los sindicatos docentes y por la teoría crítica. Lo que ocurrió durante el COVID-19 fue un brutal modelo de privatización educativa de nuevo estilo, pues los estados nacionales, en su inmensa mayoría, salvo el caso de Latinoamérica y el Caribe, 2 o 3 naciones, se desentendieron de su obligación de garantizar las condiciones mínimas de aprendizaje y fueron las familias, los docentes y las estudiantes quienes tuvieron que sufragar los costos del acceso a Internet, planes de datos, equipos de conexión, produciéndose un modelo a escala global de privatización en breve tiempo, en solo meses, como no había ocurrido hasta ahora, y que generó en el año 2020 una ganancia de 3.2 billones de dólares en las 11 corporaciones tecnológicas más importantes a nivel mundial y que tiende a extenderse en la pospandemia con los llamados modelos híbridos de enseñanza que siguen recargando todo el tema del acceso en las familias, docentes y estudiantes. Un segundo elemento que ocurrió durante la pandemia del COVID-19 fue una brutal estratificación de la matrícula educativa en 4 sectores, algo que rompía con la capacidad igualadora, sobre todo de la escuela primaria que había conquistado el último siglo y la secundaria, y que se expresó en 4 niveles. Un primer nivel, aquellos estudiantes que tuvieron acceso a Internet, computadoras, planes de datos, y un más gigantesco, una familia que les acompañara en la transición de lo presencial a lo virtual. Este segmento fue el minoritario y fue el que logró mejores resultados de aprendizaje, como lo muestran los estudios a la vuelta a la presencialidad después de la pandemia. Una segunda estratificación, aquellos que tuvieron acceso a Internet, computadoras a Internet, pero le faltó el más gigantesco, es decir, no contaron con apoyo para la transición de lo presencial a lo virtual y tuvieron que ir resolviendo de una manera u otra los resultados de aprendizaje que hoy comienzan a emerger de este sector, que es mucho más grande que el anterior, muestran una precariedad en los aprendizajes. Un tercer segmento fue aquellos que no tuvieron acceso a Internet, computadoras y que tuvieron que conformarse con educación o vínculo pedagógico a través de televisión educativa, radio educativa o algunos módulos, planillas, documentos que les llegaban ocasionalmente para que tuvieran algún tipo de vínculo pedagógico en este sector que fue muy significativo en América Latina, así como en África. Comienza a tener la autopercepción de que están excluidos de la posibilidad de una educación altamente tecnológica, algo de un impacto terrible que todavía no se ha medido y que incluso, paradójicamente, quienes han expresado alguna preocupación por este sector ha sido hace 15 días un documento del Banco Mundial y hace un año un documento de UNICEF, algo que debió ser mucho más denunciado por los sindicatos, gremios y teoría crítica. Y finalmente, una última estratificación, aquellos que no tuvieron ningún vínculo pedagógico durante la pandemia. Estos efectos de privatización y estratificación están impactando profundamente a la educación en el periodo de la pospandemia y deben ser no solo estudiados, sino denunciados en toda su profundidad. Otro elemento que es necesario destacar es lo que está ocurriendo con el sector universitario. Todos ustedes deben saber que la UNESCO ha organizado 3 conferencias mundiales de educación superior. Cada una de ellas con una agenda muy específica. La primera, la de 1998, fue el resultado de lo que algunos consideramos fue la primera conferencia regional realizada en La Habana en 1996, aunque no fue una conferencia regional como tal, sino una reunión de rectores y rectoras de América Latina muy preocupados por el impacto de lo tecnológico. En ese momento, el tema fundamentalmente de la computación y los anuncios de Internet sobre el tema de la educación superior, le pidieron a la UNESCO convocar una conferencia mundial para ver cuál era el estado de la educación superior en el mundo. La UNESCO respondió positivamente y convocó en 1998 la primera conferencia mundial de educación superior que se realizó en París, Francia. Esta conferencia fue construida de la mano de la Academia Mundial, pero especialmente de la Academia Latinoamericana. Muchos rectores, rectoras, investigadores de la región tuvieron que ver mucho con la agenda, con el programa y con la ruta hacia la Conferencia Mundial de Educación Superior. Los documentos de esta conferencia, que uno puede compartirlos en un 50-60%, porque defienden la necesidad de financiamiento público,
la exigencia de una educación que sea crítica, que sea popular, también introducen las dos categorías fuerzas que la globalización trae para el tema de la estandarización y la cultura evaluativa, de eso que le habló Carolina con los rankings, que es la calidad y la pertinencia como las dos grandes categorías, y en el sector universitario, impacto y eficacia. Cuatro grandes categorías de evaluación y para fomentar la cultura evaluativa que luego se expresarían en los rankings universitarios, que se expresarían en todo el tema de la bibliometría y que quedan reflejados en los documentos, en los 7 documentos de la primera Conferencia Mundial de Educación Superior. El acuerdo era reunirse cada 10 años para actualizar los debates en la perspectiva, sobre todo en ese momento latinoamericana, de defender la educación pública contra la ofensiva del Banco Mundial y el financiamiento público de la educación superior. Se convoca en el 2008 a la segunda conferencia regional en Cartagena de Indias, Colombia, con una agenda muy parecida a la de la primera reunión, donde se enfatiza nuevamente el tema del financiamiento público, el carácter científico, laico de la educación superior, con otras cosas, contrabandos nuevamente como el de la calidad educativa y el modelo de pertinencia del Banco Mundial, pero terminamos reivindicando las conclusiones de Cartagena de Indias porque lo sustantivo iba orientado a lo que defendemos para la educación superior. La UNESCO convoca también de la mano de la Academia Latinoamericana, mundial, pero especialmente latinoamericana, a la segunda Conferencia Mundial de Educación Superior. Esto cambia radicalmente con la tercera Conferencia Regional de Educación Superior. Me correspondió estar en el IESA, el Instituto de Educación Superior para América Latina y el Caribe de la UNESCO, y ver de primera línea cómo la UNESCO a nivel general no tenía ni siquiera presupuestado ni en su programa de acción para el 2025 la realización ni de conferencias regionales ni de la Conferencia Mundial de Educación Superior. Se pudo hacer en el 2018 la Conferencia Regional de Córdoba, Argentina, en una alianza con el CIN de Argentina, con los rectores de Argentina, que habían logrado un financiamiento importante para realizar los 100 años, celebrar los 100 años de la reforma de Córdoba, y se logró hacer una alianza para hacer ambos eventos en el marco de ese financiamiento público que se había conseguido, y se montó la Conferencia Regional de Córdoba en el 2018 como un espacio de reflexión muy importante sobre cuál era el norte de la educación superior. Al terminar la conferencia, yo escribí un artículo que mantengo la misma idea, que la Conferencia Regional del 2018 para mí fue un fracaso porque mantuvo la misma agenda del 2009, fue incapaz de incorporar temas emergentes como el tema tecnológico y el peso de lo tecnológico en la transformación de la educación superior, fue incapaz de anticipar escenarios ni siquiera remotamente como el del COVID-19, y en general no abordó los problemas de las crisis de la juventud, los crisis de empleo, del mundo del trabajo. Fue incapaz para mí de abordar las nuevas agendas, pero con todo y eso fue una construcción muy de la Academia Latinoamericana. Esto debería complementarse con una nueva Conferencia Mundial de Educación Superior. Vino la pandemia, no se convocó. En el 2021 la UNESCO intentó convocar para septiembre de ese año a la tercera Conferencia Mundial sin consultar a ningún sector académico. Muchos sectores, incluido nuevamente el CIN de Argentina, le hicieron observaciones porque se convocaba en mayo para septiembre, no había tiempo suficiente para abrir un debate regional y un debate mundial que permitiera actualizar los debates de la CRES y hacer una conferencia mundial que realmente fuera muy sólida teóricamente y conceptualmente. La UNESCO nunca respondió a las críticas que se hicieron desde 6, 7 sectores importantes de América Latina, y pues, sin embargo en julio anunció que hay un micrófono abierto, que se suspendía la conferencia. No se escucha, Luis. Se le cerró el micrófono al señor Bonilla. Ahora se escucha. ¿Se escucha? Bueno. Sí, Luis, sí. Bueno, disculpen. Convoca a la Conferencia Mundial para mayo del 2022, pero con la mala noticia de que no integra a la Academia Latinoamericana ni Mundial, sino que decide realizar una convocatoria con la UNESCO con 4 organizaciones fundamentalmente que no habían sido parte de la trayectoria histórica de la Conferencia Mundial, desestimando la participación académica y universitaria. Uno, el Santander Universidades. No hay mucho que decir, es decir,
el sector privado para construir la agenda, no hay mayor cosa. La Organización de Estados Iberoamericanos, es decir, para un poco calmar la presión de la academia latinoamericana, pero era también, como lo denunciamos en su momento, una perspectiva neocolonial porque no tenía un lugar de enunciación en América Latina, sino pretendía calmar incorporando a la OEI. El tercer convocante, la Secretaría General Iberoamericana, dirigida en ese momento por el señor Halland. Para quienes no sepan, el señor Halland fue el que dirigió las manifestaciones, siendo dirigente de educación secundaria en 1972 contra la Escuela Unificada de Salvador Allende. Fue uno de los líderes de toda la movilización contra Salvador Allende. Después del golpe de Estado en 1978, fue el primer presidente del Partido Renovación Nacional, el partido pinochetista, y sería el ministro de la Defensa del primer gobierno de Piñeira y el canciller del segundo gobierno de Piñeira, y su esposa sería la ministra de Educación de ese gobierno, el de Piñeira. Esa era la tercera organización convocante. Y la cuarta organización, el Banco Interamericano de Desarrollo, que como le dije al comienzo, tiene una orientación muy específica, pero además dirigida en ese momento, tal vez Carolina la conozca, por una señora que se llama Mercedes Mateo. Mercedes Mateo es colombiana, pero las alarmas comenzaron a sonar cuando ella en el 2021 dio una larga entrevista a la revista Semana, mucho antes de la convocatoria a la conferencia mundial, e indica que desde su punto de vista las universidades ya no tienen razón de existir, que la formación universitaria, no al estilo que nos decía Carolina, que fue la iniciativa del Banco Mundial para la década de los 90 y comienzo del siglo XXI, una alianza estratégica con el sector privado, no, sino ya dice que la formación universitaria, y habla como vocera del Banco Interamericano, debe estar directamente en las empresas, y que la universidad, el papel de la universidad en este periodo es el de garantizar una certificación, es decir, dar titulación a la formación que se haga directamente en las empresas, y que el presupuesto público debe ir a las empresas. Por supuesto, no hay formación en carreras humanísticas, sino tecnológicas de carácter productivo que requieren las empresas, pero además señala que las carreras no deben exceder de 2 años, 2 años y medio, y que deben ser validadas cada 5 años con una prueba, que eso lo debe hacer el sector universitario para que ver si el que tiene un título lo tiene actualizado o no, y que la licencia titulada solo puede durar 5 años. Esta señora es la cuarta organizadora, por el nombre del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Conferencia Mundial de Educación Superior. Una conferencia que no incluye el mundo del trabajo, la necesidad de financiamiento público, es decir, las grandes conquistas del sector universitario no las incluye como agenda, sino el gran tema de debate de la Conferencia Mundial de Educación Superior fue la microacreditación. Ya les voy a explicar a qué se refiere eso. Por eso nosotros lanzamos desde Otra Voz en Educación a finales del 2021 y durante todo el 2022 la campaña que algunos la vieron, UNESCO Así No, que era una campaña que terminó en una movilización con los sindicatos docentes de Barcelona frente a la Conferencia Mundial, denunciando la agenda que se estaba discutiendo al interior de la Conferencia Mundial de Educación Superior. La Conferencia Mundial de Educación Superior, tuve la oportunidad de estar también dentro de la propia conferencia, el gran debutante fue la microacreditación, es decir, cómo esa formación universitaria que se paga en las empresas, la universidad la puede certificar de manera correcta y que se corresponda a las características académicas mínimas. Lo terrible es que después de la Conferencia Mundial de Educación Superior no salieron voces latinoamericanas ni de rectores ni de los participantes cuestionando este tipo de argumentos, discusiones y agendas. Esa es para mí la gran preocupación sintomática del momento, como una agenda de este tipo. Están grabados los debates, pueden ustedes entrar al sitio web de la Conferencia Mundial de Educación Superior, ver los debates, ver el debate de microacreditación y ver cómo esto nos generó un gran escándalo y un gran debate en la Academia Latinoamericana, quizás porque todavía somos prisioneros de considerar a la UNESCO como una institución que está por encima del bien y el mal. Si lo hubiese hecho tal vez el Banco Mundial sería otra cosa. Bueno, hoy se está convocando por una iniciativa del gobierno brasileño para marzo del año 2024 a la CRESMA 5, un poco un espacio para valorar todo lo que ha pasado desde el 2018 hasta acá y plantear una ruta para los próximos 5 años, cuando se debería estar realizando la nueva conferencia regional y convocando la nueva Conferencia Mundial de Educación Superior. El gobierno brasileño junto al IESAL, la UNESCO, están convocando a la llamada
3+5, que es una oportunidad muy importante, que la academia debería involucrarse con mucha fuerza. Se ampliaron los ejes a 12 ejes, incluido uno, el número 7 de trabajo decente, donde por decisión del gobierno brasileño soy una de las personas que está en la elaboración de los documentos del eje 7, pero se ampliaron a 12 ejes y no a 6, como había sido la Conferencia Mundial de Educación Superior, de acuerdo a las presiones que hizo la Academia Latinoamericana al respecto de ampliar mucho más la agenda. Entonces, la cita de marzo del 2024 en Brasilia es algo que deberían ustedes tomar nota y estar muy atentos al respecto. Finalmente, 3 cosas sobre las cuales yo quiero llamar la atención también, que es el tema de la precariedad con que se ha discutido o la no discusión en América Latina de un gran proyecto que tiene que ver con la transformación digital de la educación, con el tercer sector del capital, el Foro de Davos, que es Singularity University. Entre el año 2002 y el año 2006, Google y la NASA financiaron un estudio sobre qué tipo de universidad requería la cuarta revolución industrial. Y ese estudio concluyó que ninguna universidad, ni Oxford, ni Harvard, ni Cambridge, ninguna estaba en capacidad de cambiar tan rápido como lo requería la cuarta revolución industrial. Y ese estudio sugiere que hay que crear un prototipo de universidad que modele los nuevos estilos de aprendizaje, que incorpore todos los temas del bloque de datos, inteligencia artificial, ciencia de los datos a la formación y que reduzca la formación profesional a 30 profesiones como máximo. A 30 profesiones como máximo. Y se crea en el año 2008, diciembre del 2008, finales y principios del 2009, Singularity University en el Valle de Silicon Valley, que hoy está desarrollando 10 prototipos de carreras. 10 prototipos de carrera, una de ellas fusiona, por ejemplo, muchas de las titulaciones que podemos tener nosotros, trabajo social, estudios políticos, estudios jurídicos, sociología, antropología, todos articulados hasta estas 10 modelos de profesiones con inteligencia artificial, bloques de datos y análisis de metadatos. Pero además, Singularity University tiene posgrados en 72 países, donde sus alumnos son fundamentalmente los decisores en materia educativa para garantizar que tengan la información necesaria para la transición educativa. Este tema, que es tan delicado, ha generado prácticamente 0 debate en la academia latinoamericana y es algo sobre lo cual quiero llamar la atención, al igual que el tema de la inteligencia artificial, que es como la nueva moda, la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial, como lo dice Eric Sadin, se diferencia del resto de desarrollo tecnológico de los últimos tiempos porque la computación, la informática, tenían como característica ser una prótesis, como una prótesis del cuerpo humano que aumentara la capacidad de trabajo, pero la inteligencia artificial tiene hoy la pretensión de régimen de verdad. Y eso es muy delicado porque el sector del capital comienza en este nuevo régimen, como que le decía al comienzo, el régimen predictivo, darle a la inteligencia artificial un papel protagónico que no tenían las otras tecnologías de la educación. Esto ya lo vimos en el 2019 en la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial realizada en China, en la cual China le mostró a los países del mundo cómo se podía usar la inteligencia artificial, el reconocimiento biométrico facial y el análisis de metadatos para controlar el gasto en el sector universitario. Y llevó a los participantes a 3 universidades modelo que está desarrollando China, en la cual el estudiante queda registrado la hora que entra, cuándo entra a clase, el nivel de atención que tiene, y al final de cada clase hay un informe para el profesor y para el rector, en el cual dice: Luis Bonilla entró a clase 10 minutos tarde, su nivel de atención fue del 5%, el resto estuvo hablando con sus amigos, durmió, hizo otras cosas, y a partir de eso las autoridades pueden tomar una decisión si Luis Bonilla permanece o no en la universidad, con base a la atención que estuvo centrada, el acumulado de atención a las clases que tiene durante un semestre. Esto fue mostrado en el 2019 por China como el gran paradigma del futuro universitario, y ya hay países que comienzan a firmar convenios para el uso de este modelo tecnológico en el sector universitario. Pero además, y con esto concluyo, la inteligencia artificial debería ser también analizada en la lógica que hablan Parika, el finlandés, y que habla Cathy Crawford, la norteamericana, de la geología de los medios, porque se nos vende una tecnología gris, brillante, que pareciera que no tiene ningún impacto tecnológico, cuando el uso del litio y 23 tierras raras puede tener un impacto equivalente al que hoy tiene la explotación del petróleo, e incluso
mucho más profunda en la crisis del antropoceno, que es algo que nos debe preocupar a todos y a todas. Entonces, estas 8 ideas son las con las cuales quise problematizar en mi intervención. Solo están deletreadas, podríamos luego en las preguntas y respuestas profundizar en alguna de ellas. Gracias. Muy bien, Luis, muchísimas gracias. Muy interesante también las reflexiones que nos dejan. Bueno, abrimos un espacio de intercambio, tenemos 20 minutos para aprovecharlos. En el chat he estado revisándolo y bueno, hay algunas reflexiones, no he visto preguntas. Y mientras van surgiendo las manos, algunas inquietudes de parte de los participantes, es una actividad que estamos acompañados por 30, digamos, personas que estamos atentos a esto. Yo quería, digamos, pedirles a Luis y a Carolina una breve reflexión, que puede ser ahora o después en el momento que ustedes la vean oportuno. Nosotros, en nuestra mirada, por lo que venimos trabajando, uno de los temas que pusimos como intención es de qué manera lograr un entrecruzamiento entre las categorías de cultura, educación, innovación tecnológica y comunicación. Y lo quiero explicitar porque nosotros tomamos la decisión de constituir un curso con esta identificación, entendiendo que desde el punto de vista tradicional, estos temas se analizan de manera de compartimentos estancos. Y nosotros entendemos que no se tiene una visión de conjunto. Y al no tener una visión de conjunto, al perder la visión del todo, es donde ahí aparecen una serie de problemas en la falta de comprensión que ustedes han estado analizando. Entonces, en ese sentido, Carolina hace una reflexión en uno de sus comentarios que me pareció muy interesante. Cuando habla cómo está la educación, dice que ha generado una desigualdad en el desarrollo territorial la manera en que el conocimiento se ha generado, digamos, ¿no? Y después Luis, en una parte, alude a una especificidad de la cuarta revolución industrial que tiene que ver con el volumen del dato, de los datos, y hace hincapié que por ahí viene el control. Entonces, un poco yo les pediría a ustedes como una reflexión desde el punto de vista de cómo se entrecruzan estas categorías, ¿no? ¿Qué comentario nos pueden hacer desde el punto de vista cultural y comunicacional? ¿Cómo poder trabajar estos temas, estos grandes desafíos, pensando siempre en la transición, en el cambio, pensando en un sistema distinto al capitalismo? Y entonces, bueno, esta es una de las inquietudes que yo quería transmitirles y que, bueno, en su momento, cuando puedan, vamos a ver si hay alguien que está pidiendo la palabra. Por lo que veo, no hay, digamos, solicitud de palabras. Yo le digo, aprovechémoslo. No siempre podemos tener a gente que esté dispuesta a compartir, bueno, sus conocimientos. Pero bueno, hasta tanto surja alguna otra inquietud, les dejo esta reflexión que les estoy pidiendo. No sé, Carolina. Sí, si quieren bueno, también agradecerle a Luis la presentación que nos sitúa en un marco, creo que nos sitúa en un marco general que se articula bastante bien con con el planteamiento que hace Enrique. Yo al respecto quisiera decir o trazar mejor 3 ideas muy generales. La primera que me parece que es importante un poco en ese entrecruzamiento que tú señalas, Enrique, es interrogarnos sobre el sentido del proceso mismo de formación y de la práctica educativa. Yo creo que, y situándonos en las universidades, que ese era como el eje de la reflexión, pero en la escuela y demás, o en cualquier espacio
de formación. Creo que las universidades deben pensar en las posibilidades del desarrollo de todas las capacidades humanas. Creo que estos horizontes ni siquiera pedagógicos de formación donde se piensa en las competencias, ahorita hay todas unas reformas educativas vinculadas con que sean los resultados de aprendizaje los que definan el proceso de formación, ni siquiera el proceso, es decir, ahorita teníamos nosotros una discusión en Colombia, cuando el chico o la chica llegue a octavo semestre, vamos a mirar si alcanza los resultados que se prometió y si no, miramos al profesor qué hizo mal o qué no hizo mal para no alcanzar el resultado, es decir, generó una expectativa que no iba a cumplir, pero dejando por fuera que las universidades son espacios de la posibilidad del desarrollo de todas las capacidades humanas y me parece que eso es un elemento fundamental porque no se trata simplemente de formar un profesional que sea bueno en saber hacer una cosa muy especializada, que desafortunadamente ahorita eh, está pasando en todo el mundo y en las universidades estamos viendo que están creando unas carreras con un nivel de especificidad que no permite situar el marco general y comprensivo. Y lo más dramático es que los chicos y las chicas están súper angustiados, entonces a nosotros nos dicen, yo soy profesora de la Universidad Nacional en Ciencia Política, entonces los chicos y las chicas preocupadísimas porque no les enseñamos a hacer un marco lógico. Y yo les decía, mire, esa es una metodología ahorita de un proyecto de la cooperación internacional que en 3 años puede cambiar. Ustedes necesitan es poder comprender lo que implica el proceso de investigación y con esa capacidad comprensiva del proceso de investigación van a ajustarse luego, van a tener la capacidad de poder desarrollar cualquier metodología específica que emerja en un momento determinado según las necesidades del espacio donde se estén moviendo. Entonces digo yo esto porque me parece que es muy importante, es muy problemático, perdón, estos enfoques educativos que intentan minimizar el mapa de la complejidad y no en una perspectiva comprensiva, sino reduccionista. Entonces, creo que hay un primer asunto en términos de lo que implica el proceso de formación, en términos de la complejidad del conocimiento, pero sobre todo en términos de la formación integral de los individuos, que es central. En ese sentido, creo que y las innovaciones tecnológicas son dispositivos que en efecto ayudan. Creo que aquí nos interpelamos nuevamente con la discusión otrora de los ludistas y el problema era la máquina o el uso social de ellas. Yo creo que aquí hay una discusión sobre cuál es el uso social de estos nuevos dispositivos y qué tanto estos dispositivos pueden tener un uso social diferente. Y yo creo que es posible, yo creo que estas innovaciones científico-técnicas que posibilitaron un rápido desarrollo de la vacuna denota la importancia de los campos del conocimiento, denota la importancia de las posibilidades que tiene para garantizar una buena vida o para generar unas condiciones de vida mucho mejores. El asunto es el uso social que se hace de esta producción del conocimiento. Entonces, primer elemento que quería señalar, el tema de las capacidades humanas. Segundo elemento, con lo de las innovaciones tecnológicas, en términos del uso social de estos dispositivos. Y lo tercero, que me parece muy importante y creo que lo debemos situar en términos del horizonte que señalaba Enrique, de un horizonte anticapitalista o poscapitalista y es finalmente el sentido común de las sociedades y el sentido común en esta perspectiva gramsciana, es decir, cuál es el horizonte de las sociedades deseadas. Y me parece que ahí la universidad y los espacios de educación, la escuela, tienen un papel fundamental y vital para pensarnos un ser humano distinto que esté dispuesto y dispuesta a construir una sociedad distinta. Yo creo que el sentido común que el neoliberalismo en eso ha triunfado. Hoy podemos estar hablando de la crisis del capitalismo, podemos estar hablando de eh, tasas de decrecimiento, podemos hablar de condiciones de inestabilidad macroeconómica, pero en términos del mundo de las ideas, en términos de los sentidos comunes, ahí nos estamos enfrentando a algo que es realmente alarmante y que me parece que el entrecruzamiento, como tú lo señalabas, Enrique, de cultura, comunicación, innovaciones tecnológicas y educación, tienen un punto fundamental en ayudar a reflexionar y a la producción de ese sentido común realmente emancipador, contrahegemónico, que dé posibilidades de buena vida o de vida digna para todas y todos.
Muchas gracias, Carolina. Luis, no sé si antes queremos escuchar ahí Miguel Ángel Arrieta levantado la mano, digo, para aprovechar, porque a lo mejor podemos juntar respuesta y después Por Carolina favor. también. Adelante, Miguel, por favor. Miguel Ángel Arrieta. Sí, buenas tardes a todos y a todas. Sí, bueno, agradecer a los dos, a Luis y Carolina, porque la verdad que es muy bueno tener todo este conocimiento. Y hacerle una pregunta simple. A Luis yo lo he leído en varias ocasiones, tuve la oportunidad de compartir un espacio hace unos años atrás en el Congreso Pedagógico organizado por AMP, el Sindicato Docente de La Rioja, y en aquel momento en La Rioja yo escuché de Luis plantear que el movimiento pedagógico emancipador y bueno, y el pensamiento crítico, como también lo escuché hace un instante, como que, bueno, está en un proceso diferente en el cual no está, o mi pregunta sería, ¿en qué condiciones se encuentra el movimiento pedagógico, emancipador y el pensamiento crítico frente, no, este congreso fue antes de la pandemia, ahora pasó la pandemia y ahora me parece que el nuevo desafío es la inteligencia artificial. Mi pregunta sería esa. ¿En qué condiciones se encuentra el movimiento pedagógico emancipador y el pensamiento crítico en la pedagogía para poder hacer frente a este desafío que plantea el uso de las inteligencias artificiales en la docencia? Esa sería mi pregunta. Muy bien, gracias, Miguel. Bueno, Luis, y aprovechamos si ahí Sonia ha levantado la mano. A ver, Sonia, digo, aprovechamos, como estamos en los últimos 10 minutos, las consultas, las preguntas. Sonia Pereira, adelante, gracias. No se te escucha, Sonia. No, estás con... A No ver se ahí. escucha, No. sino que la coloque en el chat también, ¿no? Mirá, hay dificultad para escucharte, pero podemos escribirla en el chat y vamos dando la respuesta. Bueno, muy bien. Luis, y Carolina, nos quedan 5 minutos, 6. Tus comentarios y también si quieren agregar algo más, después Luis y Carolina, adelante, pero vamos con las respuestas. Ahí Alejandro Núñez, a ver, juntamos una pregunta más. Alejandro, Hola, ¿sí me escuchan? ahí sí, vamos, adelante. Hola, sí. La consulta es la siguiente, si nosotros estamos planteando, esta sociedad se ha formado dentro de un capitalismo que pone como objetivo principal la acumulación de riqueza, tanto individual como colectiva, que bueno, es decir, está planteado desde los centros de poder, que son también grupos colectivos que están planteando eso como en forma individual, ¿no? Es decir, en mi caso, por ejemplo, la formación académica tiene que ver o está impulsada por una ganancia futura a través del desempeño profesional, sea lo que sea. No es mi caso personal, pero es lo general y lo que yo escucho en mis compañeros de trabajo y en mis alumnos. Entonces, la educación se transforma también en una mercancía de la cual yo tengo que sacar una rentabilidad económica y ese es el objetivo que me permite, en cierta forma, plantear una vida acorde a lo que es esta sociedad y a lo que me permite proyectarme a futuro, pero sin pensar en la otra parte, ¿no? En lo que tiene que ver más bien con la parte interna que eh, tiene que ver, bueno, es decir, con la conexión con la naturaleza y todas esas cosas. Lo digo en forma simple como para hacer muy rápida la pregunta. Bien, Lamentablemente por ahí todo se ha transformado en una mercancía. Entonces, al final, la formación académica tiene que ver con una mercancía. Bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Se está planteando otra forma, otra ganancia que no sea mercantil para poder proyectar una vida más comunitaria y no tan individualista y competitiva? En ese sentido, quiero hacer la pregunta, porque si vamos bien. a plantear la formación de las personas,
por el mero hecho de ganar plata, decir, obviamente, vamos a caer siempre en la misma trampa, que para mí sigue siendo una trampa esto de la mercantilización de las cosas. Muy bien, Alejandro, muchas gracias. Y bueno, ya vamos con el cierre, con las, bueno, devoluciones de Luis y Carolina, si se quiere sumar. Adelante, Luis. Sí, lo primero es si hay yo milito en la teoría crítica, en las educaciones populares, hago parte de un espacio que se llama el Congreso Mundial contra el Neoliberalismo Educativo, donde comparten más de 100 sindicatos del mundo, que acabamos de realizar el Congreso en Panamá y vamos al tercer Congreso en Río de Janeiro el próximo año. Es mi campo de trabajo, pero mi campo de trabajo tiene problemas, tiene serios problemas de estancamiento también teórico. O sea, hay gente que le gusta decir que lo suyo es lo mejor. Yo soy de los que digo, bueno, tenemos problemas porque en los sindicatos, peleando más el dinero, el aumento económico, el tema salarial, las condiciones de trabajo, en los últimos años se ha descuidado buena parte de la discusión teórica general, conceptual del mundo en el cual se está. Las educaciones populares se han centrado mucho en las experiencias localistas, en las experiencias muy buenas, maravillosas. Hay un sector de las educaciones populares que conflictúa con la escuela, otros no. En Colombia hay un movimiento de educación popular muy importante que se vincula a las escuelas, pero eso no es el signo del resto de los colectivos de educación popular en América Latina. Entonces, el campo en el cual militamos es un campo que también se está repensando en medio de la actual coyuntura para poder entrar al debate tecnológico. Yo soy de los que creen, pueden ustedes tener toda la diferencia, de que el tema tecnológico digital va a causar un impacto más profundo que el que todavía alcanzamos a visorar. Klaus Schwab, el creador del foro de Davos, de una de las tendencias reformadoras, en su libro del 2016, La Cuarta Revolución Industrial, señala que así como las dos primeras revoluciones industriales dejaron atrás a 1.300 millones de personas, una séptima parte del planeta, de habitantes del planeta, detrás, o sea, que a pesar de que la segunda revolución industrial, su eje fue la electricidad, ya esos 1.300 millones de personas no tienen nada de lo que nosotros tenemos, no tienen acceso a la electricidad. Y él dice, el mundo sigue siendo mundo, los ricos siguen acumulando y la sociedad no se detiene. Y dice, la cuarta revolución industrial, con el mayor descaro, va a dejar en su despegue detrás a por lo menos el 50% de la población. Es decir, sometida más allá de la periferia, en situaciones de miseria, con problemas de empleo, con problemas de conexión, y este es un sector del capital que está trabajando para generar una exclusión enorme, increíble, que no podemos ignorar. Ahora, ¿cómo podemos esa conciencia de tener claridad al respecto, vincular a lo que hablaba o señalaba Enrique? ¿Cómo cruzamos cultura, educación, innovación, tecnología en un horizonte común? Un ejemplo concreto en educación. Todas las plataformas que han llegado en educación, sobre todo las dos grandes que se han puesto en marcha ya a nivel del sector empresarial, que son la de McGraw-Hill y la de Santillana, están hechas las dos, porque esas son las dos de educación, no esto, sino plataformas de educación, están hechas con taxonomía de Bloom, que es taxonomía reproductora, psicologista, propia de toda la cultura evaluativa que se impulsó desde los 70 y que ya construyó hegemonía. Yo doy clase en doctorados de pedagogía críticas diseñados con taxonomía de Bloom. Doy clase en maestrías de educación popular diseñadas con taxonomía de Bloom. Se construyó tal nivel de hegemonía que pareciera que todo hay que hacerlo con taxonomía de Bloom. Bueno, estas dos plataformas están hechas con taxonomía de Bloom, que no permiten pensamiento crítico, creativo, no permiten un desarrollo alternativo y se están negociando con todos los ministerios de educación de América Latina. Santillana se está reuniendo con todos los ministerios para dar pruebas piloto, para comerciar con estas plataformas. Y nosotros, en la propia crisis del campo alternativo, dijimos de los 70 que las taxonomías no eran nuestro problema, que nosotros queríamos trabajar aparte. Ajá, pero si nosotros vamos a trabajar con un sector alternativo de la programación tecnológica, tenemos que decirle cuáles son las interfaces, cuál es la ruta que debe tener para hacer una plataforma. Tenemos que construir taxonomías u otro nombre que le querramos dar, pero que digan una ruta de los procesos de aprendizaje desde la teoría crítica, desde la diversidad de opiniones, desde las inteligencias múltiples, para poder también plantear entrar a esa disputa. Ya no es momento solo de criticar, sino de construir alternativas desde el pensamiento crítico, incluido el campo digital. ¿Qué ha hecho el capitalismo?
dar la sensación o crear la hegemonía de idea de que lo tecnológico es tema de informáticos y de programadores, que los docentes no podemos entrarle al tema, el común no le puede entrar al tema, y deberíamos plantearnos la necesidad y la urgencia de una alfabetización en el algoritmo, en la programación, para que sea un tema de masas, así como en el pasado dijeron que la imprenta era un problema y que no había que alfabetizar ni a los esclavos ni a los campesinos, sino que era un sector el que tenía que manejar. Hoy nos dicen el mismo cuento, pero con carácter tecnológico, diciendo es un tema de programadores, tú eres politólogo, tú eres sociólogo, tú eres antropólogo, tú eres educador, ese no es tu tema, para eso están los técnicos que lo hagan. Cuando con Freire aprendimos, si Freire viviera seguramente diría, hay que alfabetizar en el algoritmo para aprender a programar, es decir, hacer tecnología que pueda ser socialmente útil, que sea socialmente alternativo. Tenemos que manejar el modo como se construye ese conocimiento. Entonces ahí tenemos un desafío enorme de cómo le entramos propositivamente, no como operarios, sino entendiendo la epistemología de estas nuevas tecnologías para construir alternativas, porque si no, lo que vamos a hacer es criticar todo el tema reproductor eternamente sin poder presentar algo que podamos enfrentar radicalmente. Y finalmente, sobre lo que planteaba Miguel, sí, bueno, lo dije al comienzo, nuestro campo está atravesando, el de la teoría crítica, su propia crisis. Yo confío en que la energía que tienen los compañeros, las compañeras que tenemos todos, va a permitir hacer una construcción teórica, práctica, que sea realmente alternativa. Y mientras tanto tenemos experiencias que deberían iluminar lo digital, las experiencias del movimiento sin tierra, las experiencias de los zapatistas, ¿entiende? Ahí tendríamos que buscar mucho de lo que tendríamos que aprender para llevarlo al mundo digital de una manera radicalmente distinta. Muchas Disculpen gracias. el tiempo. Bueno, gracias, Luis. Sonia, ¿acá está Leo la pregunta o tenés habilitado el micrófono? Así ya damos para cerrar. Si no, a ver. Bueno, acá Sonia lo que planteaba es cómo ven las contradicciones entre discursos y prácticas respecto al conocimiento como bien o derecho social. Por ejemplo, en las leyes en Argentina, la ley de educación refiere a educación como bien público, pero en algunas propuestas electorales se proclama la mercantilización con los vouchers educativos. Bueno, es toda una discusión que estamos atravesando ahora en nuestra coyuntura. Bueno, estamos en horario. No sé, Carolina, si quieres hacer alguna referencia. No, Enrique, solamente agradecer el espacio. Creo que se sitúan aquí elementos fundamentales para la discusión y, bueno, desearles éxitos en el proceso de la especialización. Bueno, muchísimas gracias, Carolina. Muchas gracias, Luis. También muchas gracias a todos los que han participado y bueno, decirle que para nosotros es de vital importancia sus reflexiones. Le dejamos también los saludos de Julio Gambina, que no puede estar presente físicamente, pero está en el proyecto pedagógico. Un abrazo a todos y ya van a tener la grabación para, bueno, después poder seguir trabajando. Buenas tardes. Chao. Bueno, buen fin de semana. Hasta luego.